Cuando su lujoso coche deportivo se atascó en el barro, ella pensó que hasta ese momento no había ningún problema que el dinero no pudiera resolver. Hasta que unas pequeñas manos sucias se le extendieron. No sabía que esa mano amiga abriría la puerta a un secreto profundamente enterrado en su familia. Esta es una asombrosa historia tejida por el destino, surgida del choque de mundos separados. Una epopeya conmovedora sobre una niña rica y mimada que encontró la lección más grande de su vida en un camino rural embarrado y una verdad oculta durante años. Algunos secretos esperan en los momentos más inesperados, en las manos más inocentes, para salir a la luz. Y la vida te enseña sus mayores lecciones en el lugar menos esperado, de las personas menos esperadas. A veces, la mayor riqueza se esconde en la vida más sencilla. Sofía, a principios de sus 20, representaba el lado brillante de la ciudad con su coche reluciente, ropa de diseño de última moda y una confianza aparentemente infinita, la cima de la juventud y la riqueza. Incluso mientras sorbía su café matutino de autor, su fe en el flujo ininterrumpido de su vida era completa, convencida de que todo iría según lo planeado. Para ella, no había problema que no pudiera resolverse con dinero, ninguna puerta que no pudiera abrirse, nada que no pudiera obtenerse, siempre y cuando tuviera la cantidad correcta de dinero en su bolsillo. La fortuna de su familia no era solo una garantía para ella, sino también un escudo inquebrantable, una armadura que la protegía de todas las adversidades del mundo exterior. Ese día, cuando decidió tomar caminos secundarios, que el navegador no recomendaba mucho, creyendo que eran un atajo para una importante reunión de negocios, el destino le había preparado un escenario completamente diferente. A medida que dejaba atrás los últimos edificios de la ciudad y se adentraba en el silencio y la inmensidad del campo, los caminos se estrechaban, y con la incesante lluvia de los últimos días, el camino de tierra se había convertido en un auténtico lodazal profundo y marrón. Cuando las ruedas de su lujoso vehículo quedaron atrapadas en un bache profundo e invisible de manera inesperada, junto con el sonido ahogado del motor, la expresión mimada y despreocupada en el rostro de Sofía se transformó instantáneamente en un pánico helado. En esa soledad, donde el teléfono no tenía ni una barra de señal y la ayuda no llegaba, en ese camino solitario y con olor a barro, Sofía aprendió dolorosamente por primera vez lo que significaba la asfixiante sensación de desesperación. Estaba furiosa consigo misma, murmurando, asustada y, lo más importante, por primera vez en su vida, se sentía completamente sola. Sus ojos estaban fijos en el horizonte, buscando un salvador, pero solo escuchaba el ulular del viento, el repiqueteo de las gotas de lluvia en el techo del coche y los latidos acelerados de su propio corazón. A medida que pasaban las horas, la sensación de soledad se hacía aún más pesada. Habían pasado horas y el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo con tonos melancólicos de púrpura y naranja. La esperanza de Sofía, al igual que su gasolina, estaba a punto de agotarse, sentía que se congelaba incluso dentro del coche. Fue justo en el fondo de esa desesperación, cuando a lo lejos apareció una pequeña y borrosa silueta. Un niño de unos 10 años, con pantalones embarrados, una camiseta vieja y unos ojos grandes que contenían toda la curiosidad del mundo que la miraban. Su nombre era Mateo. Era el hijo menor de la familia más humilde, de hecho, la más pobre, del pueblo donde Sofía estaba atrapada. Al ver el deslumbrante coche de lujo de camino a casa desde la escuela, de inmediato sintió que algo andaba mal. Su corazón inocente se llenó con el deseo de ayudar a alguien. Sofía, al principio, miró a Mateo con desdén, con una mirada de reojo. ¿Qué miras así? ¿No vas a ayudar?, dijo bruscamente. Su arrogancia y la tensión de la desesperación aún no se habían desvanecido. Mateo, sin inmutarse por la actitud burlona de Sofía, examinó los alrededores con atención, como si hubiera nacido para resolver ese problema. Con su pequeña pero robusta pala en mano, estaba listo para hacer lo que fuera necesario para rescatar el coche de ese mar de barro. Sin dudarlo, se remangó los pantalones, se metió en el barro, quitó grandes piedras con sus pequeñas manos y comenzó a cavar hábilmente el barro húmedo con la pala. Aunque al principio Sofía frunció el ceño con desdén,
Pronto quedó secretamente admirada por la pura, desinteresada e inquebrantable perseverancia de Mateo. Lo observaba con una mezcla de asombro y vergüenza. La energía y determinación de este niño barrían toda su desesperación, derribando lentamente los muros de su mundo prejuicioso. Mateo luchó incansablemente durante horas, a pesar de su pequeño cuerpo. El sudor le corría por la frente, su rostro y manos estaban cubiertos de barro, pero no había ni un solo signo de rendición en sus ojos, solo brillaba el deseo de ayudar. Sofía, observándolo desde lejos fuera del coche, escuchó una extraña voz interior, que nunca antes había escuchado, que le decía, «Ayuda». Era una voz de conciencia, ajena a su mundo egoísta. De mala gana, se acercó a Mateo y preguntó con voz áspera, pero esta vez más suave, incluso un poco tímida, «¿Qué puedo hacer?». Mateo, a pesar de sus mejillas enrojecidas por el cansancio, con una sonrisa pura, dijo, «Quédate a un lado, hermana, para no ensuciarte. Yo me encargo». Estas palabras tuvieron un extraño e inefable efecto en el corazón de Sofía. Se dio cuenta de que nadie le había hecho una bondad tan pura y desinteresada en toda su vida, nadie había pensado en ella de esa manera. Siempre había sido ella quien daba, pero esta vez era la que recibía y se sentía profundamente agradecida. Esta sensación era una calidez desconocida para ella. Después de un tiempo, con la ayuda de algunos aldeanos que pasaban y vieron a Mateo solo lidiando con ese enorme vehículo, empujando y esforzándose, el coche finalmente salió del barro profundo. Sofía exhaló un profundo suspiro de alivio. Extendió la mano para agradecer a Mateo, sacó un fajo de billetes recién doblados de su bolsillo y se los ofreció sin dudarlo. «Toma, por tu ayuda. Te lo has ganado con creces», dijo, con la creencia de que el dinero lo resolvía todo. La cálida sonrisa en el rostro de Mateo se borró al instante, dando paso a una expresión grave. Una profunda tristeza apareció en sus ojos, como si hubiera sido herido. «Lo hice para ayudar, hermana, no quiero dinero», dijo y suavemente rechazó el dinero. Sofía estaba atónita. Por primera vez en su vida, se encontraba con una situación en la que el dinero era insuficiente, carecía de todo significado, incluso se consideraba un insulto. Este niño no solo le había salvado un coche, sino que también le había dado la lección más grande de su vida, que la humanidad y la bondad no tienen precio. A medida que la lluvia aumentaba de intensidad, el cielo se oscurecía por completo y el coche finalmente era llevado a un pequeño taller mecánico del pueblo para su reparación. La madre de Mateo, con voz temblorosa, invitó a Sofía a su casa. Con una expresión sincera en su rostro, dijo, «No te quedes afuera con este tiempo, hija, quédate con nosotros. Siempre hay un tazón de sopa caliente». Aunque al principio Sofía sintió una aversión interna, pisar esa casa humilde y sencilla, en contraste con su vida de riqueza y lujo, sabía que no tenía otra opción. Pasó la noche en una casa de campo pobre pero llena de amor y calidez. El crepitar de la estufa de leña dentro de la casa, el sonido de la lluvia golpeando la ventana y las alegres conversaciones de la familia ofrecían a Sofía una paz a la que no estaba acostumbrada. La familia, con sus limitados recursos, le preparó una cena caliente hecha con verduras de su jardín, cada bocado amasado con amor, humeante en la mesa. Con cada bocado que Sofía tomaba, sentía el amor puro, la hospitalidad ilimitada y la inmensa bondad en los corazones de estas personas. Era una paz que nunca antes había experimentado, un sentido de pertenencia que el dinero no podía comprar. Después de la cena, la madre de Mateo sacó de un baúl una foto vieja, con las esquinas gastadas y descolorida, y se la mostró a Sofía. Había un brillo de un recuerdo lejano, pero aún vivo, en sus ojos. «Esta es mi madre», dijo. Cuando Sofía miró la foto, el tiempo pareció detenerse. Su aliento se cortó, su mente se quedó en blanco. La mujer de la foto se parecía increíblemente a su propia madre. Tanto que, por un momento, sintió como si estuviera mirando una foto de su propia infancia, o su propio reflejo en un espejo. Su corazón comenzó a latir rápidamente, escuchó un zumbido en sus oídos, sintió un escalofrío extraño en su cuerpo.
¿Cómo era esto posible? Esto era mucho más que una simple similitud, era casi una señal del destino. Sofía, con voz temblorosa por el asombro, le preguntó a la madre de Mateo quién era esa mujer, cómo había muerto y por qué tenían esa foto. La madre de Mateo, con los ojos llenos de lágrimas, dijo: «Ella era mi tía, hija. Su nombre era Aise. Vivía en un pueblo cercano. Falleció en un trágico accidente de tráfico hace años. También había una niña pequeña con ella en el momento del accidente, pero desapareció misteriosamente del lugar. Nadie supo qué pasó, no pudieron encontrarla, a pesar de todas las búsquedas, nunca se volvió a saber de ella». Un rayo de comprensión cruzó la mente de Sofía. Su madre también había fallecido en un accidente de tráfico años atrás, exactamente como lo describía, y Sofía había estado con ella en ese accidente, aunque no recordaba nada después. Su memoria de la infancia comenzaba con ese accidente. Su tío Javier la había encontrado años después en un orfanato y la había criado como a su propia hija. Pero nunca le había dado detalles sobre su madre, siempre cambiaba el tema hábilmente cada vez que ella preguntaba, sumiéndose en un silencio doloroso. La madre de Mateo añadió, con una expresión amarga en los labios: «Tu tío Javier cambió mucho después de la muerte de mi tía Aise. En el pueblo, algunos decían que mi tía le había confiado una gran herencia y un secreto familiar, pero nadie supo exactamente qué era». Sofía recordó que su tío Javier siempre había actuado de forma extraña, evitando hablar de su madre, y porque siempre eludía el tema. Ahora todas las piezas, como las de un doloroso rompecabezas incompleto, encajaban perfectamente. La verdad estaba allí, en toda su crudeza, frente a ella, y esto cambiaría la vida de Sofía para siempre. A la mañana siguiente, cuando Sofía regresó a la ciudad con las primeras luces del sol, su corazón estaba lleno de ira, sorpresa y, al mismo tiempo, un increíblemente fuerte sentido de propósito. Su primera tarea fue confrontar a su tío Javier, quien, a pesar de haber sido como un padre para ella durante años, había ocultado este gran secreto. Su tío, frente a los ojos decididos y cuestionadores de Sofía, se vio obligado a confesar la verdad que había estado ocultando con remordimiento durante años. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, el arrepentimiento se leía en su rostro. La madre de Sofía, Aise, le había confiado a su tío Javier los documentos de una gran herencia y de una fundación secreta y arraigada que había existido por generaciones en la familia. Esta fundación ayudaba discretamente a niños huérfanos y necesitados, invirtiendo en su educación y futuro. Su tío había utilizado parte de la herencia para sus propios intereses y había criado a Sofía como su propia hija. Sin embargo, había ocultado deliberadamente la existencia de la fundación y que toda la herencia debía ser utilizada para los proyectos humanitarios y obras de caridad de Aise, había sucumbido a la tentación del dinero. Aunque Sofía se enfrentó a una gran traición y tristeza, aprender la verdad le había dado un propósito completamente nuevo e inquebrantable. La herencia de su madre no era solo una vasta suma de dinero, sino también una filosofía de vida, una misión de bondad. Sofía ahora llevaba el alma de su madre. Sofía regresó inmediatamente a casa de la familia de Mateo. Les agradeció no solo por haber rescatado su coche, sino por la lección más grande de su vida y por haberla ayudado a encontrar su pieza perdida. Se hizo cargo de la fundación de su madre, y su primera acción fue ofrecer una ayuda integral a la familia de Mateo, extendiendo una mano a todos los necesitados del pueblo y llevando la fundación a una dimensión nacional e incluso global. La herencia de su madre, perdida durante años, ahora se convertía en la esperanza de cientos de niños. El pequeño Mateo nunca olvidó que ese coche atascado en el barro no era solo un vehículo de metal, sino el momento predestinado en que dos mundos separados se unieron, se reveló un gran secreto y se sentaron las bases de una familia grande y llena de amor. Sofía, por su parte, ya no era solo una mujer rica por su dinero, sino una mujer con un alma rica, una conciencia limpia y un gran propósito para la humanidad. La vida le había enseñado que la mayor riqueza no se encuentra en las cuentas bancarias, sino en la humanidad, el amor y la capacidad de tocar la vida de los demás.